Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Sonora. Tras los incipientes pero sustanciales logros de las mujeres en el sureste en los años 20 del siglo pasado, el voto femenino a nivel local empezó a ser una realidad en estados como Yucatán, Tabasco y Chiapas, lo cual no pasó desapercibido y tuvo muy diversas reacciones en el resto del país. Por iniciativa propia y actuando en solitario, la educadora nogalense Emélida Carrillo escribió y mandó en 1925 una misiva al Congreso de Sonora pidiendo el sufragio para las mujeres. Queremos el derecho de votar y ser votadas, lo mismo que tienen los hombres de 21 años en adelante. Somos las mujeres tan indignas que se nos compara con los delincuentes, los ladrones, los criminales. ¿Qué acaso no tenemos alma, inteligencia, para que se nos trate lo mismo que los animales? ¿O acaso espera usted que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas, como parece ser la costumbre mexicana? Queremos que el sufragio sea lo primero que se discuta cuando se abran las sesiones del Congreso, pues nuestro mayor deseo es poder votar. Dígase a la señorita Emélida Carrillo que esta Cámara no considera conveniente conceder el derecho de votar en las elecciones a la mujer sonorense. Fue la escueta respuesta de los congresistas. Sin más, en Sonora, uno de los estados más importantes del país ya desde aquellos tiempos, el debate del voto femenino quedó zanjado. Sin embargo, para la década de los 30, varios factores cruzaron caminos para que la conversación sobre el voto femenino no saliera de las mentes de las sonorenses. Con el país reconstruyéndose económica y socialmente tras la convulsa Revolución Mexicana, las mujeres empezaron a ganar espacios laborales ante la falta de hombres y a ganar en educación gracias a las miles de maestras que entraron en las nuevas escuelas del periodo postrevolucionario. Era un despertar de las mujeres sin precedentes en la historia de México, el cual fue acompañado por el de las mujeres de todo el occidente, que salieron a las calles durante décadas y que poco a poco fueron ganando los derechos políticos que les eran negados en sus respectivos países. Con ello, la década de los 30 fue un espacio donde se debatió ampliamente el tema de los derechos políticos de las mujeres en México. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país. El gobierno de Lázaro Cárdenas, en su afán de corporativizar al cuerpo social que conformaba a la República, abrió paso a diversas minorías dentro del Partido Nacional Revolucionario, lo que permitió la entrada a las mujeres. Con la transformación del PNR en Partido de la Revolución Mexicana, un grupo llamado Acción Femenil empezó a tener voz dentro del partido todopoderoso que movía los hilos del país. Pero esto fue poco para las sufragistas mexicanas, que estuvieron muy cerca de la aprobación del voto femenino a finales del mandato del general Cárdenas. El presidente y los legisladores impulsaron y aprobaron reformas a los artículos 34 y 115 de la Carta Magna para reconocer el sufragio femenino a nivel nacional. Parecía un hecho dado que las mujeres mexicanas por fin votarían, pero un pequeño detalle burocrático congeló todo. La reforma nunca fue publicada en el Diario de la Federación, por lo que nunca entró en vigor. Las mujeres sonorenses y del resto del país tendrían que esperar más de una década para ver sus deseos cumplidos. Mientras el debate en los centros de poder del país era cada vez más álgido, en Sonora no hubo una voluntad real de la clase política en reconocer derechos políticos a las mujeres de la entidad. Sin embargo, Acción Femenil no dejó que la llama del feminismo se apagara en un estado insignia de la Revolución Mexicana, mientras las sonorenses ganaban más espacios en el mundo laboral y hacer sentir su voz.
Estas apoyaron la elección de Román Yocupicio como gobernador del estado en 1937. Esto con la esperanza de que el derecho al voto les fuera otorgado. Pero una vez más, la decepción por la falta de voluntad política desvaneció el sueño de las mujeres del estado. No fue sino hasta 1954, después de que el presidente Ruiz Cortines reconoció el voto femenino un año antes, cuando el Congreso Local de Sonora aprobó el sufragio femenino. Tras años de decepciones y de luchas que parecían infecundas, en 1955, María Jesús Guirado Ibarra, con una trayectoria en organizaciones sindicales que se remontaba a los años 20, se convirtió en la primera mujer en ser electa como diputada a nivel local. No fue fácil y no fue pronto, pero las sonorenses acabaron adquiriendo los derechos políticos que les correspondían. Esto fue Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Una coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM.